Muy bien, arrancamos. En primer lugar, solo avisarles que igual vamos a estar en el bloque de los comentarios, no se asusten, no pienso hablar tanto, pero más o menos a las 3:30 voy a tener que ausentarme unos minutitos porque el maternalismo académico hizo que depositara a mi hijo en la casa de un vecinito. Así que ese es el horario en el que tengo que retirarlo para volver. Así que bueno, esto va a ser voy a intentar salir corriendo bajo la lluvia para que sea lo más breve posible porque no me quiero perder de nada, menos de el momento de los comentarios, porque al menos para mí todas estas, bueno, todas las ponencias, las de la mañana, pero las de la tarde ahora por afinidad, quizás también temporal, me resultan muy estimulantes, me abre muchas preguntas, también tengo cosas que podría aportarles y demás. Así que bueno, voy a centrarme en mi trabajo. Yo en esta oportunidad voy a reflexionar sobre los tópicos propuestos a partir de mi tema de investigación, que es el de las mujeres militantes de partidos de izquierda en Argentina entre los años 70 y el cambio de siglo. En particular me voy a referir a las mujeres comunistas, pero muchas de estas ideas estoy convencida que bien pueden ser trasladadas, pensadas, servir para pensar sobre otras militancias partidarias de izquierda en el mismo periodo. Bueno, una de las razones que nos movieron, ¿no?, a la organización de este simposio es la de poder captar la historicidad de los conceptos, la inestabilidad de los conceptos y sus usos en tiempo y espacio. Es decir, no es una idea nueva, pero aplicada a la historia de las mujeres comunistas, lo que buscamos es someter a prueba algunos tópicos que han sido usados con frecuencia para nominar experiencias cuyas diferencias también merecen ser interrogadas, ¿no? Y acá lo hemos visto a la mañana, sobre todo con el caso de México, y ahora seguramente va a salir, ¿no?, sobre todo con el diálogo con Uruguay, por ejemplo. Bueno, entre las categorías, la de maternalismo político, al menos en Argentina, ¿no?, y esto creo que Ana Laura también dijo algo de esto, se ha transformado en un lugar de síntesis para la comprensión de la experiencia de la participación política de las mujeres en el largo siglo XX, omitiendo otros repertorios de lucha y enunciación que operaron en una dirección diferente. Con relación al concepto feminismo, la situación presenta mayor variabilidad. No obstante, en las últimas décadas, en la última década podría corregir, la historiografía, y no sé si la historiografía, las ciencias sociales ha tendido a expandir sus usos para entender experiencias pretéritas sin que la evidencia histórica reporte adhesión a dicha tradición. Examinar, por tanto, estos conceptos en nuestras investigaciones y ponerlo a dialogar resulta un ejercicio estimulante. Respecto al maternalismo político. Bueno, el maternalismo político como concepto alude a dos procesos diferentes y en cierto sentido también opuestos. De un lado abarca las políticas públicas y las iniciativas de diferentes actores sociales para incentivar que las mujeres sean madres y ejerzan la función de manera excluyente. Estas formas de maternalismo han variado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios sociales y culturales. Pero del otro lado, el maternalismo político, alude a la estrategia de la que con frecuencia echaron mano las mujeres para irrumpir en la escena pública sin dislocar el orden de género dominante. Podríamos decir, para molestar sin molestar tanto. Pero también, en un nivel más llano, al ras del territorio, ese territorio que se expande de la casa hacia la afuera, puede pensarse como un modo pragmático de estar en la política. Es sobre esta segunda forma del maternalismo sobre la que a mí me interesa reflexionar. Lo interesante del maternalismo político, mirado como una forma de agenciamiento político de las mujeres, es precisamente la tensión entre sus propios términos. Lo político como rebeldía de lo maternal, al menos en la versión tradicional, ¿no?, que tenemos de lo que debe ser una madre, como parte de un sistema de dominación que pone expectativa en que las mujeres cumplan y quieran cumplir con los mandatos domésticos. Esta forma de acercarse a la política a partir de la maternidad como condición para su propia negación. Porque la política compite con la maternidad, aun cuando sea ejercida en su nombre.
La política toma el tiempo de la maternidad para volcarlo en algo que no son los hijos, aun cuando se las ejerza en nombre de ellos y para ellos. La política construye otras formas de maternidad. Es en esa tensión, diríamos, dialéctica entre ambos términos, que está la tentación de mantener el concepto a condición de no malversar el sentido específico que toma en cada contexto y en cada momento. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las mujeres no son madres? ¿Qué pasa cuando las mujeres madres no quieren hacer de la maternidad un objeto de la política? ¿Qué pasa cuando las mujeres hacen de la maternidad un objeto de la política, pero no a partir de su condición de madres, sino de militantes? ¿Hasta dónde estiramos el concepto? Me pregunto también si el derecho a no ser madres o a ser madres de otro modo no puede pensarse también dentro del feminismo político. Hay un micrófono, creo que es el de Javiera, ¿no? A ver un momentito que ya me fijo, perdón Natalia, pero no puedo No, no identificar. importa. Ahí está, perfecto. Decía que me pregunto si el derecho a no ser madres o a ser madres de otro modo no puede pensarse también dentro del maternalismo político. Me lo pregunto y dejo la pregunta, casi que se los pregunto. Es como, ¿qué piensan? En lo personal, a mí me gusta el uso del concepto, a mí me ayuda a pensar. Siempre esto a condición de su no esencialización, es decir, mientras registremos los cambios en la historia y sus múltiples formas de seguir existiendo. Es difícil que dejemos de hablar de maternalismo político siempre que la maternidad sigue existiendo y afectando de mil maneras la vida de las mujeres. El riesgo siempre está en solo ver maternalismo donde hay más de una estrategia en juego. Creo que esto ocurre con el análisis de las comunistas, artífices políticas de un programa que desplegaba las demandas de las madres y de las familias como parte de un todo más amplio, en el cual había lugar para que las mujeres ocuparan también otros roles y preocupaciones. Entonces, ¿en qué medida el comunismo hacía uso del maternalismo político? Hasta los años 80, cuando la incorporación de los feminismos al partido permitió plantear con franqueza el problema, y ahora luego cuando hablemos de feminismo lo voy a precisar mejor qué significa, o sea, que es un proceso mucho más lento, ¿no? Pero efectivamente es en los 80 podemos ubicar ahí algo nuevo. Bueno, hasta los 80 el maternalismo fue y no fue una política del partido. Mejor dicho, creo que fue una entre otras tácticas para acercar mujeres al partido, utilizada por militantes que en rigor evolucionaron en cuadros poco maternales. Mujeres que viajaban, que sabían usar armas, que hablaban en público, participaban en reuniones a deshora y trataban de hacer un equilibrio entre roles que el propio partido permitía relativamente compatibilizar a partir de una red amplia de socialización interna. La táctica maternalista apuntaba a crear un puente con las mujeres que todavía no participaban en política. Era un punto de partida que suponía otro de llegada en el cual las mujeres abrazaran el programa comunista en toda su amplitud. La táctica maternalista también apuntaba a calmar las ansiedades de los varones, que se sentían amenazados por la libertad que ganaban sus esposas cuando se animaban a participar. Y quiero decir, en esto, en las revistas comunistas dirigidas a las mujeres, todavía en los años 70 encontramos notas que dicen, señor esposo, deje a su mujer ir a la reunión, o que dice, bueno, hay que ir a la casa y hablar en el horario donde está el marido para explicarle que no pasa nada, que no tenga miedo, que, es decir, no estamos hablando de algo que sucede mucho más atrás en el tiempo. Bien, esto es más cierto cuando el partido penetraba sobre barrios con una débil tradición de izquierda y una fuerte presencia de ideologías conservadoras. Pensemos que en el caso del comunismo argentino, a partir sobre todo de la década del 50, va a competir fundamentalmente con la presencia en los barrios del peronismo, ¿no? Entonces ahí hay algo
distintivo. Y de hecho, una de las cuestiones de por qué es tan necesario pensar qué significa cada concepto en cada contexto, es que yo escuchaba a Ana Laura hablar de la rama femenina de los partidos comunistas, y eso en Argentina sería imposible, porque la rama femenina remite específicamente a la rama femenina del peronismo. O sea, diríamos organización de mujeres comunistas o de otra manera, pero no rama femenina, porque aludiría, y sin pensarlo mucho, directamente al peronismo. La otra cuestión que se desprende tiene que ver con pensar el maternalismo político no tanto como discurso o política de acción, sino como experiencia. Y acá es la ventaja que tenemos las que hacemos historia reciente. Si el maternalismo, perdón, me estoy dudando, la posibilidad que nos da hacer entrevistas, ¿no? Si el maternalismo político refuerza, parte, se desenvuelve a partir de la condición de madre, ¿cómo son las madres políticas? Creo sobre todo a partir de lo que escucho en las entrevistas, que para las militantes la maternidad siempre es un lugar incómodo. Es lo que escapa al guión. Escapa al guión escrito por el orden dominante de la manera más obvia, ¿no? Porque las militantes nunca son solamente madres, no tienen tiempo ni ganas de ser solamente madres, pero las madres militantes se parecen poco a las madres abnegadas que imagina el orden dominante casi para cualquier momento del siglo XX, y sospechosamente aún en la actualidad, cuando más claro queda que la crisis de los cuidados ha hecho estallar la posibilidad de ejercer la maternidad como un rol exclusivo. Pero también la maternidad escapa al guión de los partidos políticos. Incluso para aquellos que, como el PCA, han hecho del maternalismo político una táctica de organización posible, precisamente porque lo que se pedía de las mujeres era que se desarrollaran ampliamente, lo cual no podía significar otra manera, otra cosa, que incorporarse al partido como cuadros profesionales, completos y sacrificados. Es que el maternalismo, si inicialmente podía ser un facilitador, más temprano que tarde se transformaba en un obstáculo para la militancia plena. O sea que esas madres militantes también escapan al guión del partido, quiero decir, ¿no? Llama la atención en los testimonios que la maternidad es condición esquiva. La culpa como una emoción frente a la crianza asistida por otras mujeres, múltiples. La ausencia maternal como problema indisoluble. La huida del partido. Le voy a avisar que se congeló su imagen un minutito. Como problema indisoluble. A mí Nati, tenés mala señal, se congeló justo la última parte. sí, ahí me quedé callada para esperar a Ahí que... está, ahí está, ahí está. Ahí está, bueno, no sé, debe ser la tormenta que hace que esté oscilante. Bueno, entonces esto, decía, la huida del partido como un problema indisoluble. En las entrevistas aparece mucho la maternidad como el motivo que llevó a que durante un tiempo la militancia se pausara. Y escapa también al guión de las infancias, que miran a sus madres militantes, ¿no? El respeto, la admiración, pero también el reproche y la vergüenza por la madre que se tiene y por la que no se tiene. En suma, me parece que si usamos el concepto maternalismo político como todas aquellas acciones y discursos que exaltan la maternidad y se dirigen a su reforzamiento, entonces debemos decir que alude a un fenómeno político más restringido. Ahora bien, si el maternalismo abarca a todo aquello que busca problematizar la maternidad como hecho social, entonces considero que puede ser reconocido como una táctica política ampliamente utilizada, aunque se le incorpore a otros repertorios. Yo me inclino más por esta segunda posición, aunque lógicamente requiere definir en qué sentido se utiliza el concepto. Respecto del feminismo, ya me quedan 5 minutos, ¿no? O menos. Sí, no, te quedan 6 minutos. Bien, vamos. Para los 15, pero te quiero decir que estiramos Bien. en todos un poquito. En los últimos años registramos una tendencia a la utilización del concepto feminismo o práctica feminista para comprender diversas experiencias históricas de mujeres organizadas por demandas específicas. Esta tendencia se legitima en diversos análisis de académicas, por ejemplo, la referencia ineludible del trabajo de Karen Offen, que ya han citado.
Y lo cual es interesante porque la propia Offen, en su trabajo, ha sido crítica de la utilización del término feminismo para la interpretación de realidades previas a la aparición del propio concepto. No obstante, la utilización analítica del concepto a partir de la observación de las prácticas, pasando por alto la propia identificación de sus protagonistas, se ha manifestado también en la historiografía comunista. Por ejemplo, Eric McDuffie, en su estudio sobre las comunistas negras, dice que nombrarlas como feministas tiene sentido analítico. Se les puede llamar feministas porque entendían el género, la raza y la clase en términos interseccionales y como sistemas de opresión entrelazados. Bueno, también de Hahn abona por la necesidad de revalorizar los aportes de las mujeres socialistas al movimiento de mujeres global durante las décadas de la Guerra Fría. O sea, la operación intelectual sería la siguiente. Si ser feminista significa estar en conflicto con la cultura androcéntrica y el dominio masculino, entonces todos aquellos movimientos que lucharon contra ellos son feministas. Es cierto que el feminismo supone la conflictualización de la relación social sexo-género, es decir, el reconocimiento de la diferencia como elemento de desigualdad. Sin ese elemento de conflicto no hay feminismo, indistintamente de que a partir de allí se esgrima la necesidad de igualdad con los varones. Se revalorice la diferencia o bien se señale que por sí sola, sin su integración con otras formas de opresión, no se pueda corregir. No obstante, el feminismo es también una identidad política, una forma de identificación que define cómo las personas se relacionan con el mundo que habitan. En este sentido, vale más la pregunta de por qué mujeres que tuvieron conciencia de la desigualdad eligieron no asumirse como feministas, estando disponible el concepto y la experiencia, que adjudicarles un feminismo que ellas rechazaron en su época. La utilización de la categoría analítica feminismo, por tanto, puede revelar tanto como obliterar preguntas. Entonces, ¿qué entendían las mujeres comunistas como feminismo para rechazar la asunción de dicha identidad? La obstinación por la delimitación, aun cuando su práctica fuera por momentos convergentes con el feminismo, como en este simposio ha quedado clarísimo, ¿no? Ha habido muchos ejemplos de estas convergencias en distintos momentos. Bueno, pero aún así, si a pesar de eso hay una necesidad de delimitarse, bueno, entonces esa delimitación debe ser analizada. En el caso de las comunistas argentinas, el rechazo del feminismo no solamente tenía que ver con asociarlo al imperialismo norteamericano, sino también al elemento conflictivo con los varones, justamente aquello que aparece como rasgo central de la categoría feminismo. El argumento divisionista era lo suficientemente fuerte para rechazar cualquier elemento que implicase una dosis de enfrentamiento. Cito una conferencia de Yola Carotti del año 1980, que se llama La propaganda del partido entre las mujeres. Y dice, Marx, Engels, Lenin y Bebel en 1879 fundamentaron la diferencia entre nuestra labor, entre las mujeres y la de las feministas. Decían que la lucha por la igualdad en defensa de los derechos de la mujer debe realizarse con los compañeros de clase y no contra ellos. El movimiento feminista, al no tener en cuenta el carácter social de la problemática femenina, lo reduce a la opresión hombre-mujer. Estas corrientes, conscientemente o no, favorecen la política del imperialismo, ya que desvían a esa enorme fuerza que son las mujeres. Dentro del universo comunista, las mujeres tardaron mucho en abandonar una posición de rivalidad y en ocasiones beligerancia con los feminismos, en las que visualizaban distintas cosas. En las feministas veían correa de transmisión de la burguesía, veían elemento de división de la clase trabajadora, etc. Fue recién en los años 80, en especial en el segundo lustro, a partir de 1985, cuando el feminismo comenzó a fisurar estas ideas antifeministas y oficiar de puente para militancias que se encontraban en pleno proceso de transformación, saqueadas por el clima de final de Guerra Fría.
Por lo tanto, extrapolar el concepto para comprender la acción de las mujeres a periodos previos considero que es antihistórico. ¡Fua! La historiografía local sobre la historia reciente no ha hecho utilización del concepto para comprender la experiencia de las militancias revolucionarias. Y esto es interesante porque entonces el diálogo que acá estamos estableciendo, lo estamos estableciendo sobre todo en el campo de la historiografía de los comunismos a nivel global o regional, pero no en la historiografía local para la misma época con otras organizaciones revolucionarias porque la historiografía no las ha entendido como feministas. Es probable que esta mayor resistencia a estirar el concepto se deba a que el resurgimiento del feminismo de segunda ola fue más tardío en Argentina en comparación a los países anglosajones. Inclusive, mis propias investigaciones me llevan a pensar que cuando las militantes jóvenes de los 70 pensaban en feminismo, no tenían tanto en mente a las feministas europeas o estadounidenses contemporáneas, sino a las feministas argentinas que las precedieron. Es decir, que acá hay algo que tiene que ver con la ruptura generacional, que también se constituyó en una fuente adicional para desmarcarse del feminismo, en especial para mujeres cuya experiencia se construyó a partir de la negación de las diferencias con los varones y la aspiración a asumir idénticas responsabilidades. Esto es sintomático. Las mujeres que militaron, que se dieron a la política en los 70, no vieron, no se sentían discriminadas, no sintieron la desigualdad, salvo como una operación intelectual posterior, es decir, como luego de una irrupción del feminismo, poder resignificar o volver a mirar el pasado en esa otra clave y darse cuenta de que sí las había, pero reconocen que en aquel momento no lo veían, no lo sentían y no lo experimentaron así. El cambio entonces programático que oficia en los 80, acompañado por el contexto de democratización, entendido como algo más que la democracia política, como un cambio cultural que debía alcanzar a todos los aspectos de la vida, es el escenario que da pie a esa resignificación del concepto feminista. Bueno, eso es todo. Gracias.